Porque como pueden ver solo tengo
Ajá. 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 ¿Ah? Ajá. ¿Ah? Ajá. Con esas cositas, lo que vienen y cuando se pagan así, y que ellos vienen y que en vez de irse por acá, se van así. Y mi perrito. Vamos a pensar en cómo sería la postura, estamos pobres. Otra palabra. Solo me quedé con $2. ¿Qué hacemos mientras no podemos ir del jueguito? Y bueno, gracias por estar en este video. Bye.